final de la década de los 50 el río Tajo podría considerarse un río que se comportaba igual que los del resto de la península, de la parte central de la península ibérica, porque todavía no se habían construido los grandes embalses. Era un río que no tenía apenas contaminación. Como el río Tajo entonces, a su paso por Toledo, tenía un buen estado ecológico, era capaz de aportar unos servicios ecosistémicos que permitían a la gente disfrutar del río y a la población de Toledo vivir en torno al río y desarrollar su ocio y su esparcimiento en verano fundamentalmente. Toledo es impensable sin el río Tajo. Pues he disfrutado del río Tajo y me baña mucho en el río Tajo. El río Tajo da alegría y a la vez da una inmensa tristeza. Que yo le tengo el río allí todos los días viendo cómo está de pena. El río Tajo es vida, es esperanza y es todo. Porque el Tajo era una maravilla. Mis recuerdos de la infancia son enormemente positivos y muy agradables. Jugábamos allí entre las cañas a la orilla del río, incluso la escuela de la Solanilla, que todavía tiene su recreo en el parque ese que han hecho, un parquecito que hay cerca, ese era nuestro recreo. Saltábamos a coger paludú y esas cosas. Mi vivencia personal más bella es un manantial que existía aguas arriba del arroyo de la Degollada. Era verdaderamente precioso ver fluir el agua con esa cantidad, un agua limpia, clara, que iba luego a verter el arroyo y luego iba a parar al río. Recuerdo perfectamente de estar nadando por Zafón y ver peces en la presa, y bueno, aquello era paradisíaco, era bonito, era precioso. Yo de niña he disfrutado bastante del río Tajo, porque mi padre estaba en las máquinas de la luz. Y sobre todo he disfrutado mucho la parte de la Encurnia, que la llamábamos así. Me bañaba, había merenderos y en fin, yo bajaba casi todos los domingos y aprendí a nadar en el río. Yo he aprendido a nadar en el río Tajo. Recuerdo que a mí me ponían unas, no me acuerdo cómo se llamaba, unas calabazas en los antebrazos y allí me tiraban al río, que eso no sé, y sobrevivía. Nunca me he bañado en el río. Nunca me he bañado en el río porque el río se ha llevado muchas vidas por delante. Yo recuerdo cuando era niño que la Encurnia era rara la semana donde no había gente muerta, ahogada. O sea que mis primeros baños vienen de Zafón. Y allí, desgraciadamente, pues como aparte de la Encurnia, siempre se producía pues alguna muerte. Por la parte de Zafón se producía porque había algunos remolinos antes del puente de Alcántara. Y solía luchar contra ese remolino, no se debe de luchar. Déjate llevar que te sacará solo. Y nos cruzábamos la barca, nos cruzábamos nadando y luego cogíamos la barca. Y a veces hasta la piedra medio río, que se llamaba, que sí, existe todavía. En Toledo hay un estilo peculiar de natación que se llamaba nadar a cuchillo. Entonces, no está homologado como la disciplina olímpica, pero aquí se decía que se nadaba a cuchillo. Bueno, pues yo nadaba a cuchillo.
tenía una hermana que vivía en París y venía desde París, venía todos los años en el mes de agosto a pasar el mes con nosotros aquí en Toledo. Entonces mis hijas se bajaban con ella allí al río y se bañaban, y allí en los gangos, que había los gangos estos que la gente merendaban y en fin, que se lo pasaban muy bien entonces allí. Los merenderos que había, y esto sí que lo voy a decir, y los peces frititos que se hacían, con sal, es divino. Nosotros éramos muy pobres y entonces en la pesca nos ayudaba a comer y además vendíamos. Y yo recuerdo cómo pasábamos muchos ratos pescando con las 2 cañas permitidas que se nos permitía por la licencia y con 2 anzuelos, más también hacíamos trampas y nos convertíamos en ilegales porque teníamos que sacar más peces para venderlos y hacíamos cuerdas con anzuelos. Hoy nos denunciaría, hoy no lo haríamos, pero en aquella época por necesidad. Y recuerdo que lo vendíamos a las tabernas que había por allí, La Teja, Casa Pedro, y en todas las tabernas y en los bares había unas fuentes enormes de peces fritos, de unas tapas extraordinarias. De ahí sacábamos nosotros dinerito y también para que nuestras madres hicieran el pez escabechado. También he conocido la pesca con mi tío Blas. Yo iba a pescar, no entendía lo de pescar, pero como me gustaba escuchar a los mayores hablar, yo me quedaba a que me contara una historia, me la contaba, pero solo entendía las horas que se pasaba y todavía entendía menos cuando pescaba y lo soltaba. Digo, pero bueno, tío, ¿por qué suelta usted después de 1 hora aquí? Dice, porque esto no vale. Pues los peces que sacábamos, las carpas, los barbos, las bogas y sobre todo lo que más valor tenía eran las anguilas, un pez extraordinario, un pez exquisito. Eso se lo vendíamos a los ricos, como por ejemplo a los que tenían cigarrales, que lo podían pagar más y les gustaba mucho. Cuando se pescaba una anguila, eso era espectacular, se daba la voz de alerta, todo el mundo se juntaba allí a ver la anguila, y lo que me quedaba perplejo, que aún lo recuerdo, es que todavía se estaba moviendo el bicho aquel, que era una culebra enorme para mí, y se la partía en cachitos. Digo, no, aquello no me gustaba mucho a mí. Viene la adolescencia, ya somos mayorcitos y ya vamos en grupo con los chicos y con las chicas, bueno, pues esto de los flirteos, los primeros amores. Y mi marido nadaba divinamente, bueno, de hecho yo le conocí allí en el río en Safón yo le conocí un domingo que salía yo, me tocó salir de maternidad esa tarde y al llegar al río le vi con otros amigos y cuando le vi dije, este no se me escapa. Entonces a los pocos días le vi por Zocodover y dije, tú eres el del río, ¿verdad? Dice, pues sí, y tú también eres, digo, claro. Y entonces me comentó, ¿te parece que te vaya a buscar a maternidad? Que yo estaba en maternidad después de estar aquí que estuve aquí en el asilo 10 años, porque nos quedamos sin padres. Y ya pues fue allí a recogerme, me recogía cuando me tocaba salir y nada, pues continuamos así hasta que nos casamos en el 1961. Éramos muchachos y estaba la huerta de la señora María, que se llamaban, que tenía unos higos fantásticos y procurábamos reunirnos pues para ir a quitárselos. Y mi marido cogía y se llevaba un cubo, cogía las cacas de las vacas de fuera por allí, cogía los huevos, los tapaba y llegaba a su casa, y su madre pues tan contenta de que le llevara
esas viandas. Y mi vivencia personal también son la inmensa belleza de todos los molinos, de todos los batanes y de todo lo que hemos tenido, que hoy estoy reproduciendo en cuadros y creedme que lo paso estupendamente porque de alguna manera es resucitar esa belleza y esa utilidad de nuestro río Tajo en Toledo. A finales de los 60, principios de los 70, la industria en Madrid experimenta un desarrollo considerable y por tanto pues la contaminación del río se incrementa de forma notable, en concreto en todo el eje medio. Eso genera en la ciudad de Toledo unas espumas importantes en el río y un incremento de la contaminación que hace que se prohíba el baño en el año 1972 a su paso por Toledo. Vino la catástrofe. De pronto el río aparece lleno de peces muertos, toda la superficie y nos dejó a todos en estado de shock. Yo todavía estoy. ¿Cuándo se dejó de bañarse en el Tajo? Pues en los años 70, 71 ya, desgraciadamente ya cortaron los baños. Eso se ha perdido, igual que se ha perdido también pues el léxico del río. Hoy cuando hablamos de batanes, de azudas, pues esas palabras nos resultan vacías. Hoy no sabemos qué es un batán. Nos dijeron de buenas a primeras que no nos podíamos bañar y recuerdo perfectamente la primera vez que mi padre me llevó al parque escolar, una piscina, que dice, te tienes que bañar aquí. Y digo, papá, si el agua no se mueve. Dice, no, es que no se mueve. Y no lo entendía. Pues me da una sensación de tristeza. Terriblemente triste. Pues que es un asco, es un fatal. Existen formas de recuperar el buen estado ecológico del río Tajo, es evidente. Del diagnóstico del río Tajo se puede deducir cuáles serían las soluciones, ¿no? En principio, la mejora de la depuración de Madrid es fundamental, y no solo de las depuradoras de Madrid, sino también de las del tramo medio. Por otro lado, para que recuperara la dinámica fluvial lo más parecida a la natural que podría tener, sería necesario tomar medidas con respecto al trasvase Tajo Segura. El río tiene una enorme belleza que sería interesante recuperar. Esperanza mucha, y a todo el que lo vea que no se rinda. Esto lo vamos a conseguir, desde luego. Por muy triste que estén ahora, alguna vez nuestros hijos o nuestros nietos lo conseguirán. Yo quiero creer que esos cambios que se pueden hacer y que está en nuestra mano hacer, porque la legislación europea nos lo permite, permitiría a la ciudadanía de Toledo vivir y acercarse al río de otra manera, con el baño incluido.